Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Arte Nativo, en esta ocasión desde la Casa Condesa de Torre Isabel. El periodista Jesús Toral presentaba el pasado viernes aquí en este escenario su primera novela, El olor de la chirimoya, un libro que nace de la necesidad, según su autor, de contar la historia de su familia, con la que descubrimos cómo era la vida en Otíbar a lo largo de la primera mitad del siglo XX. El olor de la chirimoya sitúa al lector en la costa tropical, concretamente en la localidad sexitana de Otíbar. Jesús Toral cuenta la historia de sus abuelos, vista a través de los ojos de su tía María. Un relato costumbrista de una Otíbar superpoblada antes de la emigración y de unos vecinos en situaciones precarias que les llevan a cometer actos inmorales. Mira, si yo te digo que lo que puedo encontrar es básicamente la historia de mis abuelos y mi historia propia, la historia de un pueblo como Otíbar durante todo el siglo XX, la historia de sus gentes, de esos vecinos que tuvieron que marcharse de su pueblo, la historia de la gente de campo, historias dramáticas, historias a veces graciosas, divertidas y otras veces historias que se han guardado en el corazón como un secreto. Todas esas historias condensadas son las que yo creo que se cuentan en el libro porque, como te digo, es la historia de mi familia, pero hay tantos personajes secundarios de los que también he querido conocer parte de esa historia que yo creo que al final es un relato costumbrista de lo que ocurrió en un pueblo pequeño como Otíbar en todo el siglo XX. Y lo más bonito de todo es que me encuentro con que la mayoría de la gente, muchos andaluces, se están sintiendo muy identificados con esta historia porque todos han tenido un abuelo en un entorno rural o un padre que trabajaba en el campo o una historia similar a las que se cuentan en el libro. Eso es para mí lo más bonito. La novela parte de la fecha de nacimiento de Cristóbal, el abuelo del autor, en Otíbar, y discurre a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, hasta el momento central de la historia, cuando Cristóbal tuvo que enfrentarse a una injusticia con un final tan incierto como trágico. Paralelamente, el libro se detiene en conocer el transcurso de los últimos años de María a principios del siglo XXI, tía del autor e hija de Cristóbal, que fue testigo de los hechos y se convierte en narradora y a la vez en una de las protagonistas. Cristóbal era mi abuelo. Y fíjate, solamente que tú me lo preguntes casi 30 años después de que muriera, ya para mí merece la pena haber escrito el libro. Porque Cristóbal era mi abuelo y era una persona que hubiera pasado sin pena ni gloria, o que pasó sin pena ni gloria porque no hizo nada fundamental para la especie humana. Él fue una persona de campo que nació, trabajó, cuidó de su familia, pero yo me di cuenta también, investigando esta historia, que Cristóbal, mi abuelo, era sobre todo una persona con unos valores férreos y unos valores que nos ha sabido transmitir a toda la familia. En el libro cuento que el mote que tenía la familia era los Tojunto porque éramos una familia muy unida y eso lo crearon Cristóbal y no olvidemos a Josefa, que era su mujer, y que son dos personas que no tenían apenas conocimientos, no sabían leer ni escribir, pero tenían un montón de valores y yo creo que si yo hubiera estado en las situaciones tan dramáticas que ellos vivieron, no sé si yo hubiera actuado de la manera ejemplar, creo, que de la que actuaron mis abuelos. Por eso me siento súper honrado de pertenecer a esta familia. ¿Y por qué esa necesidad de contar esta historia? Porque era un secreto guardado en el corazón, porque era un secreto que ni siquiera la propia familia conocía y porque me parecía de justicia que lo que pasó mi abuelo, que lo pasó muy mal, tanto él como toda la familia, mis tíos que eran pequeños, me parecía que era de recibo que al menos sus descendientes lo conocieran, supieran de qué familia venían, supieran que su abuelo, su tatarabuelo, no fue un hombre de ciencia, pero fue un hombre que tenía muchos valores y que merecía la pena seguir su ejemplo. Yo quería poner en valor eso y ahora me he dado cuenta de que además pues mucha gente se está conociendo esa historia y había conocido detalles pero no la conocía por completo. Entonces son historias de esas enterradas que, como es la mía, yo quería que se desenterrara. Para reconstruir los hechos, el periodista recurrió a grabar a su tía María, cuya memoria era portentosa hasta el punto de recordar fechas exactas y datos concretos, y realizó una investigación exhaustiva en hemerotecas, juzgados, archivos y ayuntamientos, al tiempo que entrevistaba a otros vecinos de Otíbar.
era un objetivo muy claro que yo tenía desde el principio. Date cuenta de que muchos descendientes de las personas que aparecen en el libro existen hoy en día y algunos son amigos míos. Y yo no quería que las personas que a lo mejor hicieron daño a mi familia se sintieran de alguna manera amenazados o porque no ese es el objetivo del libro. Entonces, por eso decidí cambiar los nombres y también porque quise ponerme en un punto objetivo. No quise juzgar a nadie, no he querido que nadie en el libro salga como un ogro. Hay algunos que es inevitable, pero la mayoría tienen sus porqués, sus explicaciones. Yo entiendo que una persona no es un ogro ni es una persona excelente, depende de lo que esté viviendo, de las cosas que viva. Y claro, uno puede cometer un acto terrible y no por eso ser la persona más mala del mundo. Es que depende del momento, depende del instante en que te ocurran las cosas, tú actúas de una forma o de otra. Como tú dices, esto fue una investigación que se inició con mi tía María, que era un personaje que he introducido al final en el libro porque como un poco narradora de esa historia. Y mi tía María me contó esa historia desde hace muchos años y a partir de ahí otros vecinos del pueblo también me la contaron. Después fui por hemerotecas, he ido por archivos municipales, he ido por todos lados, por juzgados, y sí que me di cuenta de que había partes que eran irrecomponibles porque ha habido incendios que han quemado archivos, entonces ahí es donde entra la ficción, donde dije, hay una parte que me tengo que inventar, esto hay que completarlo. Si no, probablemente hubiera sido un reportaje o un informe más real y no una novela. Aunque la historia nace como un relato costumbrista, cuenta con tintes dramáticos, divertidos, de intriga o de tragedia, y trata de convertirse en un homenaje sentido a los hombres de campo, cuya cultura tal vez no se acerca a la de un científico o un intelectual, pero que es también amplia porque nadie como ellos sabe cuándo, cómo y dónde crece una planta o el momento en el que va a cambiar el tiempo. Aunque solo hace 5 meses que el libro salió a la calle, Toral ha conseguido vender más de 1000 ejemplares de esta novela repartidos en 3 ediciones. Sí, porque como te decía, esto sale un poquito con intención de que la familia y poco más, y me he dado cuenta de que está viajando al norte, sur, este, oeste, que me llaman de Huelva, me llaman de Cataluña, de Galicia. Oye, ¿cuándo vas a hacer una presentación aquí? Y eso a mí me llena de orgullo. Tercera edición, casi 1000 ejemplares y la seguridad de que yo ya he cumplido mi objetivo y de que ahora solamente quiero estar observando al libro porque tiene vida propia y a ver por dónde me lleva él. Yo quiero apoyarle, pero ya es como un hijo, ¿no? Que se ha hecho un poquito mayor y yo ya he cumplido el objetivo. Ahora se trata de que él cumpla los suyos. La publicación tiene además un lado solidario, puesto que parte de la recaudación de su venta va destinada a la ONG Solidarios para el Desarrollo. Sí, me encanta además que hables de eso, porque Solidarios para el Desarrollo para mí es la ONG que yo conozco además muy de cerca porque he estado trabajando con ellos y es la ONG que yo sé que cualquier dinero que vaya para ellos lo van a emplear fenomenalmente bien, y además hace falta voluntarios. Desde aquí hago un llamamiento porque siempre es bueno que haya voluntarios, gente que es enriquecedora a tope, el poder salir a la calle y dar algo a una persona que no tiene techo. Ahora que estamos en una época de crisis y que vemos gente que está quedándose en la calle, también hay que pensar en la gente que lleva años en la calle o gente que lleva mucho tiempo y no tiene nadie ni siquiera para compartir una conversación. Y Solidarios hace muy bien eso, compartir conversaciones, un café, un zumo y escuchar. Jesús Toral es la cara popular del programa Tiene Arreglo de Canal Sur Televisión en las provincias de Granada y Almería. De hecho, durante el pasado verano, sustituyó a Toñi Moreno, la presentadora, al frente del programa. Antes, a lo largo de 7 años, ya había formado parte de Andalucía Directo como reportero en esas mismas provincias, aunque su carrera profesional se inició en gran parte en los periódicos del País Vasco. Ahora, con esta nueva aventura, trata de profundizar en su propia historia y encontrar nuevas vías de realización personal. El libro se puede adquirir en las librerías Evasión, Censi y Futuro de Motril y a través de la página web del periodista www.jesustoral.com.
El pianista motrileño de reconocida trayectoria internacional, Juan Carlos Garballo, ofreció en la tarde-noche del pasado martes un magnífico concierto tertulia para los socios y amigos del Ateneo Motrileño. Arropado por más de 1,5 centenar de personas que se dieron cita en el patio central de la Escuela de Arte, Juan Carlos Garballo, entre emociones y sentimientos encontrados, deleitó a los presentes con su maestría infinita. Hoy en Arte Nativo nos acompaña para contarnos sus nuevos proyectos. Un encuentro íntimo y entrañable en el que se salvaron las distancias de un escenario convencional para en esta ocasión estar cerca músico y público, haciendo de este instante un momento mágico. Juan Carlos Garballo compartió con los asistentes que llenaban la totalidad del aforo sus inquietudes musicales, su percepción de la música, al tiempo que impregnaba el ambiente de sublimes notas musicales de una extraordinaria calidad. El presidente del Ateneo Motrileño, Ángel Pacheco, manifestó el orgullo y la satisfacción de contar con este pianista universal, que además es socio fundador de esta asociación cultural. Yo quisiera precisar una cosa, porque es la que más nos mueve. Es que esto ha sido una iniciativa suya. Él es socio protector del Ateneo y, por lo tanto, es muy importante eso, ¿verdad? Que esta sociedad, que este grupo de gente que nos hemos montado las actividades de modo, digamos, casero, un poco íntimo, tendiendo hacia lo íntimo, ¿verdad? Para que la cultura tenga fuerza, pero no sea excepcional. Y esta es la idea básica. Entonces, él forma parte de esa idea. Es un pianista universal, así de claro, pero es uno de los socios fundadores del Ateneo. Es una tertulia que él va a meditar sobre la música, la finalidad de la música, la trascendencia de la música, y le apetecía mucho esta forma de actuar que no es habitual. Entonces, esto es una tertulia ateneística, quisiera difundir eso. Se sienta entre nosotros, estamos encima de él, y él pues dialoga y charla e ilustra con un piano el discurso suyo. Ángel, que es un orgullo contar con personas como Juan Carlos Garballo, es motrileño y además un músico de élite. Un músico universal. Él recorre el mundo y tiene un amplio currículum que, bueno, se puede considerar y ver en cualquier sitio, pero queremos destacar esa especie de dimensión, ¿no? Dimensión íntima, dimensión cercana de un gran músico que viene a aproximarse al hombre, que al fin y al cabo es la pretensión de un Ateneo, ¿no? Acercarse al hombre y mejorar sus circunstancias. En cuanto al Ateneo motrileño, sigue imparable, organizando charlas, actividades y un montón de cosas, ¿no? Bueno, por lo menos si tenemos la constancia suficiente, podremos mostrar que y en estas épocas también dificultosas, con un esfuerzo de muchas personas y no demasiado excesivo, podemos lograr
bastantes iniciativas interesantes. Yo creo que se calentará el ambiente pero sin ambiciones excesivas, sino dentro de nuestro ámbito. Y seguiremos apostando por la cultura en Motril, ¿no? Eso es fundamental, por la mejora de las personas que estén alrededor nuestro y todas las que quieran acceder a esto. Ya sabéis que la organización del Ateneo, quiero decir que todo es libre, ¿no? Todos estos actos son de libre concurrencia. Creo que eso es fundamental y es la tradición de los Ateneos españoles. Espero que siga. Al día siguiente y antes de que Juan Carlos Garballo partiera para Madrid, donde tiene su residencia habitual, estuvimos con él para conocer sus nuevos proyectos, en el que se incluye la grabación de un disco-libro dentro de la celebración del milenio del Reino Nazarí de Granada, que lo volverá a traer por estas tierras el próximo mes de septiembre. Juan Carlos Garballo, nuevamente Motril, en tu tierra, a la que sueles venir cada vez que tus compromisos profesionales te lo permiten. Ayer asistimos a un recital concierto donde los sentimientos y las emociones estaban a flor de piel. Mucha gente que te quiere y que te sigue. Cuando vienes a tu ciudad a tocar, ¿surge alguna química especial? Claro, es inevitable. Claro. Ten en cuenta que la música es una especie de lenguaje del alma que está en conjunción con las vivencias del origen, digamos, ¿no? Que son las de la infancia, que son las de Motril, que son de la gente cercana, porque eso es al fin y al cabo lo que es el lugar donde uno nace, que no tiene, o sea, nacer en un sitio, digamos, que no tiene ningún mérito, naces y nadie te pide, te pregunta, ¿no? Pero sí el paisaje, las vivencias, las emociones, y cómo están dentro de ti, cómo evolucionan, cómo te reencuentras con ellas, eso siempre se da en Motril, ¿no? Y más cuando es a través de la música, y más en un acto así que fue también especial, porque se vivió con mucha emoción. La verdad es que no sabía muy bien qué iba a pasar, ¿no? Porque fue todo, bueno, surgió así la idea. Yo estoy con Ángel Pacheco desde que empezó a hablar de que quería hacer un Ateneo en Motril, a mí me entusiasmó la idea. Y siempre le dije lo que pueda hacer que esté en mi mano desde fuera, aportar lo que sea, mi grano de arena, ¿no? Para que el Ateneo pues realmente se constituya y perviva. Entonces, claro, al fin y al cabo lo que yo sé hacer, que es tocar el piano, pues es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no quería que fuese simplemente un concierto de piano, sino también una especie de encuentro con la gente del Ateneo, con los amigos que se acercaran, y explicar un poco mis vivencias y mi vida interior a través del piano como guía, la música como guía, ¿no? De hecho lo había titulado así, no sabía tampoco muy bien, el título surgió de pronto como una cosa así súbita y después ya fue tomando todo sentido y cuando ya me encontré allí ya lo vi todo claro, ¿no? Pero hasta ese momento te juro que no sabía, ¿no? La sorpresa del texto que se leyó al principio, que fue muy bonito, es muy emocionante, me dejó cao, no, simplemente quería retirarme un rato a emocionarme y volver, ¿no? Pero no tenía más remedio, estaba ya allí, ya, ¿no? Pero sí, la verdad que fue hermoso. Los amigos del Ateneo están muy orgullosos de contar contigo entre sus socios, una asociación que apuesta por la cultura en todas sus vertientes. Desde tu punto de vista y viendo la situación actual, ¿el trabajo de estas asociaciones y colectivos es fundamental? Totalmente, es nuestra salvación. Es nuestra salvación en un momento en el que todo lo que no es cuantificable parece que no tiene valor. Claro, el mundo del arte, el mundo de la cultura, no es un mundo precisamente como que tiene que ver con un lenguaje, digamos, trascendente del alma y del espíritu. Realmente es muy difícil justificarlo, aunque todavía, ayer comentaba esto, ¿no? Este estudio que salió hace poco de que los niños que estudian música rinden más, ¿no? Y han hecho unos estudios muy concienzudos, y yo decía, bueno, me parece muy bien, pero es algo que se sabe desde hace ya varios milenios, ¿no? Que la música es fundamental en la formación de los jóvenes, ¿no? Y de hecho era una de las artes liberales en el quadrivium y era una asignatura y una disciplina que se debía de estudiar por los valores simbólicos que tienen de formación, ¿no? Entonces, claro, cualquier
iniciativa que apueste por salvaguardar el mundo del arte, de la cultura, es digno de ser alabado, apoyado, ayudado, sobre todo por la gente que pertenecemos a ese mundo, por supuesto. Y ojalá, bueno, pues se una mucha más gente, vaya adquiriendo fortaleza el Ateneo. Creo que es una asociación muy abierta, con una independencia y un talante muy positivo de apertura y de unión de ideas distintas, y bueno, espero que desde luego todo mi apoyo lo tendrán. Sí. Actualmente estás trabajando en un proyecto que te ha encargado el Patronato de la Alhambra. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, esto se desveló ayer, es muy reciente. Lo que pasa es que venía a colación por algunas de las obras que toqué y como volvía a repetirse, ¿no? Algunas constantes líricas, digamos, de mi vida, ¿no? Y ahora, bueno, pues en este caso es un encargo muy bonito porque se trata de un disco-libro que va a hacer el Patronato de la Alhambra aprovechando las celebraciones del milenio del Reino Nazarí. Entonces son músicas inspiradas en la Alhambra de compositores de renombre, Debussy, Albéniz, Turina, García Abril, en fin, una serie de compositores que tomaron la Alhambra como fuente de inspiración y que, bueno, que son músicas que están en colecciones dispersas y se trata de aunarlas en un disco, ¿no? Es una grabación además que se va a hacer al lado de la Alhambra, en el Auditorio Manuel de Falla, en septiembre, y que la verdad me hace mucha ilusión. Yo hago al año 3 o 4 grabaciones y bueno, pues cada una tiene su mundo y eso, pero claro, todas las iniciativas que me atraigan y hagan que venga de nuevo, que esté aquí y que tengan que ver con esto, pues a mí me ilusionan especialmente. Y este es un proyecto creo que muy hermoso, saldrá más o menos en noviembre, se presentará. Y aparte de este proyecto, ¿en qué otro está ahora mismo inmerso? Pues conciertos, tenemos conciertos todavía durante el verano algunos, no tantos como hace unos años porque han desaparecido muchos festivales, muchas temporadas de conciertos, ¿no? Las grandes desgracias que estamos sufriendo, pero mucho trabajo a partir sobre todo de septiembre con el trío Arbós. Vamos a festivales importantes, vamos a la Bienal de Venecia, a Festival de Estrasburgo, Festival de Santorini, Festival Casals de Puerto Rico, en fin, una serie de festivales importantes y bueno, ilusionado con estos proyectos y que haya trabajo, que haya movimiento y que estemos ahí activos. Claro que sí, pero como decía la Casa Económica, pues bueno, pues hace ella la ilusión de nuevos proyectos y otros, bueno, pues que han desaparecido. ¿Cómo estás viviendo tú personalmente esta situación? Bueno, pues estoy viviendo, desde un punto de vista puedo considerarme verdaderamente afortunado porque tengo trabajo, porque puedo sobrevivir gracias a mi trabajo, que encima me apasiona y me gusta, cosa que mucha gente no puede decir hoy día. Y por otra, bueno, que no me voy a quejar, es decir, no voy a decir nada que no sepa nadie, que todo ha descendido, que los festivales y las posibilidades de tocar en muchos lugares están mermadas porque han desaparecido muchas iniciativas culturales, que los cachés han bajado, pero bueno, voy a ponerme a llorar. Yo creo que sobre todo lo contrario, es decir, hay ciertas personas que tenemos también esta capacidad que ante la adversidad pues nos ilusionan más las cosas y nos estrujamos más la cabeza para inventarnos proyectos y cosas y en eso estamos, la verdad. Y hay mucha gente además con la misma capacidad y la misma iniciativa y curiosamente pues nos vamos reconociendo y juntando y van surgiendo cosas. En Madrid, donde yo vivo, pues la verdad es que últimamente hay semillas de proyectos muy hermosos que espero que vayan cuajando y que son muy ilusionantes porque además surgen de una verdadera necesidad, no de la programación, digamos, que tiene que cumplir un organismo oficial dentro de su... No, son iniciativas que parten o de gente del mundo de la cultura directamente o del mismo público que lo demanda, ¿no?
Y bueno, en eso estamos, la verdad, disfrutando mucho también de la adversidad. Juan Carlos, ¿volverá algún día el Festival Música Sur que tanta gente echa en falta? Pues ahí está la puerta abierta. No se pudo continuar porque en su momento pues no teníamos la suficiente solidez económica, la viabilidad, digamos, para continuar, ¿no? En una fecha ya muy tardía estábamos todavía colgados de un hilo, ¿no? Entonces decidimos, por respeto a los músicos que participaban, no hacerlo para no dejarlos después a ellos con unas fechas comprometidas que no se iban a lo mejor a realizar, ¿no? Pero desde luego está ahí abierto, y está abierto sobre todo porque hay mucha gente que habla de ello, porque hay mucha gente que tiene ganas de recuperarlo, y que yo, por supuesto, estoy dispuesto siempre que se ofrezcan las condiciones mínimas a deslomarme, ¿no? porque esto vuelva, por supuesto que sí. ¿Y la puerta está abierta? O sea, que... Sí, sí. De hecho, ayer, que fue un momento de euforia muy hermoso, se escucharon muchas voces durante y post concierto, presentando incluso ya planes concretos de actuación, o sea que yo, bueno, ya como voy para mayor, pues soy bastante escéptico y tranquilo, no por nada, simplemente porque ya me tomo las cosas con más tranquilidad, ¿no? Pero me encanta ver que la gente se entusiasme con lo que uno hace, porque justifica tu propia existencia, ¿no? Es muy reconfortante, muy hermoso. Bueno, que todavía no podemos sorprender, o sea que... Espero que sí. Como solista y pianista del trío Arbós, has recorrido todo el mundo abanderando la música española actual. ¿En qué momento se encuentra? Pues la música española se encuentra en un momento artístico espectacular, pero de infraestructura terrible. Como todo lo que ha pasado en España ha sido, bueno, como todos conocemos a todos los niveles, incluso en la música pasó lo mismo, ha sido un boom, digamos, extraordinario de orquestas, de infraestructuras musicales, de conservatorios, que de pronto se ha visto que no se puede sostener, ¿no? Que son infraestructuras costosas, que no tienen una viabilidad pública ahora en este momento clara, que la iniciativa privada no está del todo comprometida, que hace falta entusiasmarla, comprometerla, y entonces, claro, estamos en un momento, digamos, de hundimiento, que espero que sirva para que se reestructuren todas estas cosas, vuelvan un poco a su cauce, se pongan en su justo lugar. Y eso es el problema. La verdad es que los que estamos en el mundo de la música tenemos la sensación en España de que nada llega del todo a cuajar a nivel óptimo, ¿no? Todos son como oleadas que van y vienen, van y vienen. Bueno, los que llevamos muchos años lo vemos así, ¿no? Y mantenemos una especie de visión de, bueno, tranquilo, no te entusiasmes demasiado porque dentro de unos años veremos a ver. Es preocupante que muchas de las orquestas que se han fundado recientemente, con los años, digamos, de prosperidad, pues estén peligrando. Orquestas en Andalucía, Málaga, Córdoba, Granada, unos problemas económicos tremendos, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de Radio Televisión también está amenazando con el cierre, ¿no? Ha circulado mucho estos días por las redes sociales un vídeo de la orquesta y coro de la Radio Televisión griega, ¿no? Cerrando. Bueno, pues esperemos que se mantengan de alguna manera, que haya soluciones y que podamos, porque cuando estas cosas se pierden es muy difícil recuperarlas. Cuando una orquesta lleva 75 años, como lleva la de Radio Televisión, ¿no? O orquestas más recientes que ya tienen una historia bastante consistente, desaparecen. El esfuerzo para volver a construir eso es descomunal, hacen falta personas también que crean en ello, y por eso es muy importante salvarlo, ¿no? Muy importante salvarlo, y que esté ahí, que permanezca de alguna manera. Y bueno, pues un momento agridulce, digamos, en cuanto a creatividad y empuje artístico magnífico, pero... ¿Y los jóvenes que comienzan ilusionados una carrera musical, qué consejo les darías? Me preocupa mucho, me preocupa mucho. Ayer hablaba con el padre de un chaval motrileño, violinista que está estudiando en el Conservatorio Superior de Salamanca,
y le decía eso, digo, por favor, que me llame, que contacte conmigo, que estemos en contacto, porque es muy necesario ayudar a esta gente ahora. Cuando nosotros empezamos nuestra vida profesional, estaba todo por hacer en España, era un momento ilusionante en cuanto que había muchas oportunidades para hacer cosas. Ahora realmente tienen una tarea difícil porque no hay trabajo para ellos y el que hay es muy precario. Entonces, bueno, hace falta mantenerlos ilusionados, hace falta mantenerlos ocupados, que no estudien tantos años para después verse en sus casas cruzados de manos. A todos los niveles igual, ¿no? A veces como están emigrando los chavales con una formación recién adquirida afuera, pues pasa igual con los músicos. Se van a orquestas extranjeras, los mejores se van a Centro Europa a tocar en orquestas ahí. Tienen estabilidad, buenos sueldos, reconocimiento social, que no existe en España todavía, desgraciadamente, en el mundo de la cultura, del arte. Y bueno, pues los que estamos aquí, que ya hemos visto un poco cómo va la cosa y lo que puede pasar, agarrarlos, tenerlos cerca, protegerlos, y es lo único que se me ocurre hacer, ¿no? Al fin y al cabo soy músico, no soy político. ¿Qué te faltaría por hacer? A mí no me falta nada más que seguir tocando. Sí, o sea, que siga habiendo conciertos y que siga tocando, porque yo tengo esa necesidad vital. Yo necesito tocar para alguien de vez en cuando. Me lo paso muy bien trabajando nuevo repertorio, pensándolo y todo eso, pero necesito ese momento de comunicación, de contacto, donde si no tengo a alguien que me escuche, pues casi le pagaría, no sé, a alguien 20 euros y vente a mi casa a escucharme, porque necesito a alguien. Es curiosa esa sensación, pero es así. Y ambiciones son muy simples, o sea, simplemente que me dejen seguir tocando. ¿Qué tiene que tener un músico para transmitir y hacer feliz a la gente que lo escucha? Pues yo creo que, como en cualquier cosa, vivirlo dentro de sí mismo como un milagro, ¿no? Lo que uno hace, y redescubrirlo constantemente, porque hay muchos momentos en la vida muy decepcionantes, ¿sí? Con los estudios artísticos, digamos, de música clásica, que se exige un nivel muy alto, como de alta competición, digamos, hay que estar con mucha tensión, constante estudios, maestros, fue una formación muy sofisticada, digamos. Se pierde de vista el objetivo o el origen de por qué hacemos esto, ¿no? Y es simplemente por una necesidad misteriosa de sumergirnos en el arte, vivirlo, y si lo vivimos así, yo creo que es muy fácil transmitirlo a los demás, porque la gente en general que no tiene una profesión artística tiene necesidad de esto se nota enseguida, se nota cuando estás tocando, se nota en la electricidad del ambiente, las caras del público, los agradecimientos posteriores. Y ayer hablaba de esto también, decía, ¿no? Hay algún momento antes de los conciertos que yo creo que nos pasa a todos de ¿por qué tengo que salir yo a tocar ahí? Qué cosa más rara esto de tocar, ¿no? Que me siento rarísimo ahora mismo, salir a tocar un piano que es un mueble y dices, me gustaría irme a mi casa, y ves a la gente que va con sus tareas cotidianas por la calle, y dices, me gustaría hacer una cosa simple y normal y que nadie se fijara en mí, ¿no? Y después, bueno, sales allí un poco, pues como diciendo, ¿qué hago aquí? Y en ese momento te dejas llevar y todo va solo, y empiezas a encontrar otra vez que dices, bueno, en realidad no lo hago para que los demás sean felices, lo hago para hacerme yo mismo feliz. y por contagio, digamos, alguno pues experimenta también, no felicidad, pero digamos que no es tampoco eso, ¿no? Sino pues un contacto con una realidad distinta a la cotidiana, ¿no? que es lo que yo creo que todo el mundo tiene necesidad. Salir de la cotidianidad, ¿no? Salir de este machaque continuo de crisis, de déficit, de balances contables, de problemas cotidianos, familiares. Y bueno, no escaparse, pero sí reencontrarse un poco uno a sí mismo a través del arte, de la cultura, y saber quiénes somos como seres humanos y no como simples
números, ¿no? Dentro de un sistema económico aplastante, ¿no? Y bueno, eso se trata, yo creo. Juan Carlos, ¿cuándo te volveremos a ver por aquí, por tu tierra? Pues en Cali no lo sé, espero que pronto, que pueda venirme unos días y salir con un barco, una cosa de esta, que es lo que a mí me gusta, estar aquí tranquilo y disfrutar del mar y de la gente, que es lo que más me gusta aquí. Porque cada vez que puedes y te lo permite. Cada vez que puedo, sí. Sí, pero a veces pasan años, pasa incluso un año entero que no vengo, ¿no? Y este verano no lo tengo muy claro, espero poder venir. Y si no, en septiembre, cuando esté grabando lo de Alhambra, algún día caerá. Claro que sí, pues aquí Bueno. te esperaremos, Juan Carlos, muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y otra recomendación literaria para este verano, para cualquier momento del año. Se trata de la novela histórica Orígenes de Manuel Moreno Sánchez, un fascinante viaje a través del tiempo de la mano de este polifacético artista que nos sorprende con esta su segunda publicación, llena de matices y con ingredientes novedosos y originales. Orígenes es la segunda novela del escritor Manuel Moreno Sánchez, una trepidante narración donde el autor granadino nos transporta a finales de la Edad Media, una época oscura donde la Iglesia Católica, en nombre del Dios más humano, realizaba las más inhumanas ejecuciones. A través de Joffre, un profesor de universidad que se ve apresado en un tiempo que no le corresponde, el autor nos sumerge hasta las raíces psicológicas que han dado forma al hombre moderno, obligándonos en más de una ocasión a reflexionar acerca de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. En principio, la novela tiene mucha acción. Al ser una novela histórica y recreada en la Edad Media, guerras, pugnas feudales, asesinatos, violaciones, mucha represión de la Iglesia Católica. Eso por un lado. Luego, por otro lado, como el mismo título indica, se pueden encontrar pues, respuestas a los orígenes de nuestra manera de ser. A por qué somos como somos, por qué somos impacientes, por qué pensamos que la desobediencia es pecado, por qué estamos obsesionados con el tener para ser, cuanto más tiene uno más vale. Toda esa serie de preguntas se van desvelando a lo largo del libro. El libro abarca 20 años de historia. Empieza en 1497, termina en 1517, que lo hice a cosa hecha. De alguna manera todo el libro está enfocado a que termine en 1517 porque es cuando empieza la reforma protestante que inició Martín Lutero contra la Iglesia Católica, que a raíz de ahí es cuando emergió el capitalismo y de alguna manera es lo que nos ha dado forma a cómo somos hoy en día. Nuestra obsesión por el trabajo, nuestra obsesión por los bienes materiales, todo eso deviene del principio del siglo XVI, por eso centré la historia en ese momento. Los 20 años atrás, antes de que empezara la reforma protestante, de alguna manera es como una especie de encauzamiento para que a través del libro, de historia de todos los personajes que salen, va de alguna manera dirigiendo hasta ese momento que es cuando Martín Lutero emprende la reforma protestante. Y a través de sucesos, de problemáticas y de tramas con los personajes, pues voy dando explicación a por qué somos como somos, al concepto de la religión en ese momento. Los personajes son muy definidos. Esa es una de las partes que más trabajo me ha costado, pero que más me ha gustado, porque una cosa es coger 20 personajes y ya hasta los pones y cada uno hace lo suyo, pero yo he querido vestirlos interiormente. Cada uno tiene sus propios sueños, su propia manera de ser, sus propias actitudes. Unos son mejores, otros son peores, cada uno tiene específicamente. Entonces ya no solo era darle personalidad, sino hacer que los pensamientos y las actitudes de todos los personajes se correspondiesen con la personalidad y el carácter que yo le había asignado. Eso me ha costado mucho trabajo, pero lo consiguió y me ha salido, están muy bien definidos los personajes. Mi intención al escribir Orígenes era plasmar los orígenes de nuestra manera de ser. Entonces, para hacerlo entender cómo somos ahora, tengo que compararlo con cómo éramos antes, o cómo era el hombre antiguo en la Edad Media, que tenía una forma de pensar diferente. La única manera que se me ocurrió para plasmar las dos maneras de ser y enfrentarlas y que fuese entendible, fue hacer un viaje en el tiempo, que ahí entra cada onda. Entonces, en el capítulo segundo aparece un hombre de nuestra época, se llama Joffre, es profesor de universidad especializado en la Edad Media y en cristianismo primitivo, que es realmente el que da todas las explicaciones, el que hace posible la respuesta a todas esas preguntas que vienen en la parte de atrás del libro. Ahí arranca la historia
se suceden muchas cosas y al final, en el penúltimo capítulo, aparece otro personaje de nuestra época que se llama Tony Medrano, que es mi mejor amigo, que es de Calahonda, y en ese capítulo tienen que regresar a Calahonda, tienen que recorrer Europa, que la historia se centra en el condado de Magdeburgo, en el arzobispado de Magdeburgo, y tienen que recorrer toda Europa hasta llegar a Calahonda. El por qué, eso no puedo desvelarlo. Eso ya, lo que sí van a encontrar en el libro es cómo y quién le puso el nombre a Calahonda. Ah, bien. Eso sí lo van a encontrar en el libro. ¿Y por qué Calahonda? A ver. Pues Calahonda, me he pegado 10 años viviendo en Calahonda, tengo muy buenos recuerdos, he pasado momentos malos, pero he pasado muchos más buenos. Mis mejores amigos los tengo en Calahonda, deseo volver a Calahonda. Y siempre, no sé, siempre los dos libros que he escrito, el anterior es todo centrado en Calahonda y este pues he querido de alguna manera. También me ha servido de mucho el hecho de que al mandar al libro dos personajes de esta época, al mandarlo a la Edad Media, para el final del todo, para darle la explicación del por qué habían aparecido en la Edad Media, yo tenía que buscar la manera de hacerlos regresar a nuestra época. Y se me ocurrió Calahonda, más concretamente la Torre Condenada de lo alto del acantilado, ya se sabrá. Manuel Moreno Sánchez es natural de Cuyar Vega. Sin estudios superiores, su adolescencia fue, según sus propias palabras, la vida de un vividor irresponsable, vertiginosa y llena de excesos, siempre más pendiente de lo falso y mundano que de lo realmente importante. En el año 2000 se trasladó a vivir a Calahonda. Allí permaneció durante 10 años, a lo largo de los cuales pudo comprobar, en este orden, la amargura de las lágrimas, el sinsentido de la depresión, el dolor de la soledad y la satisfacción de, al final, encontrarse a sí mismo a la par que descubría aquello para lo que servía, escribir. Empecé a escribir, me empezó a gustar, luego me encontré con que mucha gente que se leía los escritos que yo hacía me decían que siguiera, que le gustaba, que le servía, y el libro pues realmente nació leyéndome un libro de psicoanálisis, que encontré mucha profundidad, muchas preguntas que no tenían respuesta, que yo quería saber, que yo quería indagar, por qué soy así, por qué hago esto, por qué me comporto de esta manera, y a raíz de ahí empecé a tirar del hilo, empecé a estudiar, empecé a escribir, y ahí empezó todo. Luego me he tardado 3 años y medio en hacerlo, porque ha sido muy complejo. Al principio pensé que iba a ser más sencillo, pero luego me encontré con que tenía que estudiar cristianismo, me leí hasta la Biblia, que yo no soy católico. Bueno, soy católico, soy católico, pero que no soy practicante, vaya. Pero me he llegado a leer la Biblia para entender el dogma de Cristo y la forma de pensar del cristianismo antiguo, la forma de pensar o de inculcar los dogmas la Iglesia Católica en el medievo, las doctrinas de Martín Lutero y Johannes Calvino, economía, simbología, mitología. Está muy completo el libro. Astrología también lleva, está muy completo. Una vez que Manuel empezó a escribir, lo más complicado era que las editoriales publicaran su trabajo, pero su sorpresa fue que las obras literarias gustaron a varias, entre ellas Círculo Rojo. Si lo mando a editoriales grandes, no me lo cogen, porque precisamente ellos se nutren de gente ya conocida, de autores ya consagrados. Entonces los autores noveles lo tenemos en ese aspecto mucho más difícil. Entonces tengo que buscarme editoriales más pequeñas, tipo coedición, que es por ejemplo el que estoy haciendo ahora, partiendo de abajo, puesto que al no ser conocido lo tengo más difícil con las editoriales grandes. En las editoriales más pequeñas, como la que tengo ahora, que es Círculo Rojo, sí lo tengo más, me la han cogido a la primera, es más fácil que te llegue, pero luego es más difícil a la hora de ventas, puesto pues no está metido, por ejemplo, o sea, si lo piden en una librería, en cualquier punto de España, te lo pide y te lo mandan, pero físicamente no está metido en la librería, que eso también es importante. Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar un libro, muchas veces voy a comprar uno específico, pero hay otras veces que uno se da una vuelta por la librería y coge como le entra por el ojo. Entonces ahí está más difícil vender, porque no lo meten físicamente en la librería. ¿Y tú eras consciente de que podía llegar a escribir una historia y que se materializara en un libro? Ahora me estoy haciendo consciente, pero durante mucho tiempo no me lo creía. De hecho, el primer libro lo terminé en 2009, pero no lo mandé a las editoriales hasta 2011, pues pensaba que no
En fin, no creía yo ser capaz de que me dijesen que sí. Sin embargo, pues la gente que se lo leía, todo el mundo me animaba, que lo mandes, y realmente pues sí, lo mandé y me contestaron 5. Así que bien, en ese aspecto, otra sorpresa. ¿Y qué otro escrito realizas? Principalmente, como llevo 4 años estudiando psicoanálisis de forma autodidacta, porque no tengo yo medios para ir a la universidad, pero sí estudio de forma autodidacta, me gusta mucho la psicología y el psicoanálisis, y principalmente escribo conceptos últimamente estoy liado con los sueños, interpretación de sueños, que también hay ahí, en el libro. He llegado a pensar en hacer una compilación, de alguna manera modificarlos para que sea un poco de trama y publicar un ensayo, pero eso lo veo yo difícil. Me pasa lo mismo que con esto, al principio cuando empecé no creía que fuese capaz, el todo exponerse, pero realmente lo que sí hago, de lo que voy estudiando, de lo que voy aprendiendo, de los escritos que voy haciendo, lo que hago es solaparlos en las novelas que escribo, que lo que hago es meterlas. Luego me he sorprendido a mí mismo, sobre todo con este libro, porque el otro era más de cabeza. Este, al ser una novela histórica, ha sido mucho de estudiar, muchas descargas de biografías, datos pues yo no sabía nada. Tenía que empaparme de la Edad Media, de cómo vivían, elementos arquitectónicos, la gente a la hora de hablar, porque hablan siempre en plural, que en la antigüedad siempre hablaban en plural, el yo no existía, el yo era muy ambiguo. Todo eso ha sido a base de estudiar y de estudiar. De hecho, salgo poquito. Antes salía mucho, ahora salgo poco, porque me apasiona. Y me sorprendo cuando me he dado cuenta de estudiando cosas del libro, por ejemplo, como te he dicho antes, me he leído la Biblia para poder escribir el libro, para entenderlo. Y había momentos en los que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si yo huía antes de todo esto. Como a Manuel lo que le apasiona es escribir, ya está trabajando en 2 nuevos libros. Tengo uno que se llama Ángelus, es una historia en mi pueblo natal, en Cuyar Vega. Esa es de sueños, una historia de una chavala que tiene mucha inseguridad personal, no confía en sí misma, tiene muchos problemas con las amigas, no se hace valer, tiene mucha falta de autoestima, y a través de un ángel que se le aparece, y a través de los sueños que ella tiene, el ángel le va explicando los sueños por qué los tiene, y le va ayudando a confiar más en sí misma, a solucionar sus problemas. Lo tengo terminado, pero quiero reescribirlo, quiero hacerle unos cambios. Y luego tengo otro que está a la mitad, que es un estilo a este, es otra novela histórica, también con mucho estudio, que ese irá para largo también, porque visto lo visto con este, ese va a ir para largo. ¿Dónde te gustaría llegar dentro del mundo de la literatura? Me lo han preguntado varias veces, y algunas veces respondí una cosa, otra, pero sinceramente yo, sobre todo desde hace un año y medio que estoy en el paro, no deseo llegar a ningún lado, yo lo que deseo es vivir bien. Si esto me da el día de mañana para comer y tener mi cortijillo en Calahonda, el tío más feliz del mundo. Que después lo que tenga que venir, pues, que venga, pero no me pierde el llegar a cotas altas, no. Realmente soy feliz cuando escribo. Entonces, mientras que me sienta tan feliz con esto, pues seguiré. Y lo que venga, pues será un premio a lo que hago. Pero no me planteo ahora mismo llegar a donde llegue, da igual. Soy feliz escribiendo, así que... ¿Le dedicas mucho tiempo a la escritura? No te lo imaginas. Eso es como un trabajo. Mira, por ejemplo, el primer boceto lo terminé, creo que fue en junio del año pasado. El primer boceto. Luego... decidí reescribir algunas partes que me parecían erróneas y me he pegado 6 meses para darle el resultado final, levantándome a las 6 de la mañana y escribiendo 12 horas todos los días. Desde las 6 de la mañana comía, enganchaba por la tarde y luego ya por la noche pues repasaba. Y ha sido un continuo de 6 meses, ni sábado ni domingo. Pero no me ha pesado, que esa es otra de las sorpresas que también me llevo yo conmigo mismo, que no me cansa ni me pesa. Quienes quieran adquirir este libro, Orígenes, pueden encargarlo en cualquier librería o bien por internet en los habituales canales de venta. La coral motrileña Son de Caña ofrecía el pasado sábado en el Teatro Calderón un magnífico concierto como cierre de temporada. Un amplio recital de canciones de temas muy variados, bajo la dirección musical de José Molina Tamayo y Lola Soler.
El ciclo de conciertos íntimos también se despide por esta temporada y lo hacía el pasado sábado en su escenario habitual, la Casa Condesa de Torre Isabel, con las actuaciones de Manuel Álvarez, Mercedes Gueto, Elisa Prieto, Natalia Ibáñez, Silvia Mesa, Pelayo Sánchez, Elena Martín, Jorge Sánchez, Javier Tuñón y Alberto Martínez. Los jóvenes fueron protagonistas en la noche del pasado viernes con la celebración del segundo Festival Joven celebrado en el Teatro Calderón, con la participación de los grupos Todas y Todos Sumamos Uno, Teatre de Vampires, Alifa Nécala y Academia de Baile Terpsícore. ¿Y dónde me llevarías? ¡Pa! Parece que se viene. Aunque bueno, en realidad en un momento dado son los de menos, ¿no? Se viene, no se viene, me quiere, no me quiere. Yo... Joder, hermosa, ¿eh? No... La verdad es que
el amor no sé lo que es, ¿no? Y lo pretendo. Pero acabo de entenderlo. El amor es la mayor improvisación que hay en la vida. Y yo voy a intentar sacarla de este antro con vuestra vida. Esta ha sido una semana intensa en cuanto a celebración de actos, puesto que los centros educativos cesan su actividad en época estival y lo hacen mostrando lo que han aprendido a lo largo del curso, como lo ha hecho la Academia de Danza Punta y Tacón, que ofrecía esta semana el festival La Tienda de Juguetes.
ya con las reseñas culturales del fin de semana. Por un lado, el próximo miércoles 26, la Escuela de Arte de Ángel Bermúdez ofrecerá en el Calderón un espectáculo de danza bajo el título Cosas de payasos, un paseo por los bailes de Sevilla y Cádiz. Será a las 9:30 de la noche. Y este sábado, en el Centro Cultural de Caja Granada, el grupo motrileño de teatro Umbriel, con Charo Luminati, Pepa Rubí y Patricia Martín, ponen en escena Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas de Gustavo Ott. La representación comenzará a las 8 de la tarde con una entrada de 5 euros. Y con estos apuntes culturales nos despedimos hasta la próxima semana en Arte Nativo. Adiós.